¿Cuáles son los grandes temas de la teología, del pensamiento teológico de América Latina? ¿Cuáles son los grandes desafíos? ¿Cuáles son los alcances y limitaciones de la teología y la liberación? Leonardo Boff, en México. Soy Bernardo Barranco y está usted en Sacro y Profano. Leonardo Boff nació en Brasil en 1938. Es uno de los teólogos y ambientalistas más reconocidos en el mundo. Es ex sacerdote franciscano, profesor de ética, filosofía y ecología en la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Leonardo Boff es uno de los fundadores de la teología de la liberación, que tuvo un notable desarrollo e impacto en la Iglesia latinoamericana en los años 70 y 80 del siglo pasado. En los años 80, el Vaticano cuestiona sus posturas. En 1985, fue condenado a 1 año de silencio, suspensión a divinis y depuesto de todas sus funciones editoriales y académicas en el campo de la investigación religiosa. En 1992, Leonardo Boff abandonó a la orden franciscana y el ministerio sacerdotal, precisando que renunciaba al sacerdocio, pero no a la iglesia. Actualmente vive en Petrópolis, cerca de Río de Janeiro, con su pareja Márcia Monteiro. A sus casi 80 años, es destacado activista de los movimientos altermundistas, autor de más de 60 libros en las áreas de ecología, teología, espiritualidad, filosofía, antropología y mística. Leonardo Boff es cercano al Papa Francisco. Lo asesoró para redactar su importante encíclica social Laudato Si sobre el cuidado de la Madre Tierra en 2015. Muy buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. Y este capítulo, la verdad, me honro con la presencia de uno de los pensadores más importantes de América Latina y por supuesto de Brasil. Me refiero a Leonardo Boff, un teólogo, ambientalista, un cuidador de la tierra, pero sobre todo un gran ser humano, un cristiano. Muchas gracias, Leonardo, por estar con nosotros. Para hacer el programa, consulté a varias personas que siguen las transmisiones y me piden que conversemos sobre la teología de la liberación. Yo les decía, pero ¿cómo? A Leonardo seguramente es lo mismo que le preguntan en todos los países, exactamente, pero quieren saber cuál es el momento actual de la teología de la liberación, cuáles son los temas importantes, tiene futuro, sus vínculos con el Papa. Y qué mejor que tú, que eres uno de los fundadores de esta gran corriente que ha marcado los años 60, 70, 80 y que con este Papa pareciera que readquiere nueva fuerza. Gracias por estar en Sacro y Profano, Leonardo. Y sin más te pregunto, un poco para introducir, ¿qué es la teología de la liberación? Para entender la teología de la liberación hay que entender el eje central de esta teología, que es la opción por los pobres, contra la pobreza, en favor de la liberación. Y entender la pobreza como opresión. Y lo que se opone a la opresión es la liberación. Y ahí la pregunta es, ¿en qué medida la fe cristiana, sus contenidos, su tradición, puede ayudar a las personas pobres a organizarse entre ellas y superar como protagonistas, como sujetos, superar la pobreza? Y los teólogos, a partir de la práctica de liberación del pueblo, de los grupos, reflexionar sobre esto. Y ahí crear un tipo de conexiones que tenga como consecuencia una sociedad más justa, más participativa. Eso nació en el año 60, fines de los 60, y sigue adelante y ganó un aporte muy importante con la presencia del Papa Francisco, que viene de ese caldo eclesial cultural, la tendencia de la teología de la liberación de Argentina, que era liberación del pueblo oprimido, de la cultura silenciada, pero de toda manera liberación. Y eso es el tema que sigue, especialmente en los foros sociales mundiales, que hacemos una semana antes, una reunión de teólogos. No vienen menos que 3.000 a 4.000 de todas las partes del mundo. Después nos insertamos en el foro y las charlas que damos y los debates son los más concurridos. Entonces es una teología viva
y que trabaja sobre las formas nuevas de pobreza que existe hoy. Foros internacionales de alternativas sociales, esos foros, ¿no? Sí, los foros sociales mundiales. Mundiales. Leonardo, uno de los puntos más críticos que el Vaticano insistió, incluso quiso silenciar tu pensamiento, pero también muchos laicos intelectuales reprochan a la teología de la liberación el haber utilizado instrumentos marxistas. ¿Cómo está esta situación actualmente? ¿Eran válidos en su momento estos reproches a la teología de la liberación? Mira, yo considero que fue un juicio no correcto del Vaticano, porque ha escuchado nuestros enemigos, que eran los militares, que era la alta burguesía, que nos acusaban dentro del término de la Guerra Fría, a nosotros comunistas. Nunca fuimos marxistas, pero hemos utilizado, sí, digamos, algunas categorías analíticas, que es algo de la ciencia, de la sociología. Por ejemplo, la utilización de la religión para crear resignación y no compromiso. Y también la religión como una expresión de las clases sociales, que utilizan la religión y los símbolos para autolegitimarse. Y ahí hicimos la crítica, pero nunca fuimos marxistas. Seguimos sacerdotes bautizando, enterrando muertos y siguiendo finalmente dentro de la iglesia. Entonces nunca hemos aceptado y hemos pedido, los cardenales que fueron conmigo a Roma, que me senté en la silla de Galileo Galilei ahí, diciendo, queremos otro documento. Y Ratzinger tuvo que escribirlo, donde pone en términos, digamos, normales, que es una teología cristiana, porque la centralidad del Evangelio son los pobres y hay que ayudarlos a salir de esa situación. Muy bien, pues estamos conversando con Leonardo Boff en México. Nuestro tema central es el pensamiento teológico en América Latina hoy. Así es que en un momento más regresamos. Está usted en Sacro y Profano. Regresamos, estamos conversando con Leonardo Boff, al cual agradezco mucho su presencia, y también quiero agradecer al staff aquí del Canal 11, porque yo creo que los nervios, Leonardo, de venir a conversar contigo, olvidé mi saco y aquí en utilería han sido... Así es que este modelo, digamos, retro, ¿no? Nostálgico, es probablemente por los nervios que tenía de estar contigo. Estamos conversando sobre el pensamiento teológico en América Latina, y una de las cosas que se le reprocha a la teología de la liberación es que prioriza lo social, los pobres, la justicia social, etcétera, cuando la sociedad moderna se ha abierto a otros temas, la mujer, los homosexuales, el tema de la tierra, etcétera. ¿Cuál es tu opinión frente a estos grandes temas históricos de la teología de la liberación y los temas más actuales? Mira, la teología de la liberación siempre habló de una liberación integral, que cubriera todos los campos. Pero lo más visible y lo más escandaloso era la pobreza de nuestros pueblos, que pasan hambre, indígenas y marginados, en Brasil negros oprimidos. Entonces eso tenía mucha centralidad. Pero se ha desarrollado una teología de género de las mujeres, la teología de los negros, la teología de los indígenas, una teología de la historia que Dussel y otros han hecho, releyendo la historia de América Latina, desde los vencidos, no de los vencedores. Y últimamente teología de la tierra, porque yo empecé en los años 80 ya eso, con el argumento de que si la opción por los pobres es central, entonces el gran pobre que es explotada y tiene sus bienes y servicios muy agotados, es la tierra. Entonces hay que incluir en la opción por los pobres la tierra y elaborar una ecoteología de la liberación e incorporar elementos de la nueva cosmología, que ve la tierra como algo vivo, no como un baúl de recursos, algo muerto, sino Gaia, el nombre griego para la tierra viva.
y decir que nosotros somos la tierra que piensa, que ama, y por eso tenemos una misión de cuidar, como dice la encíclica del Papa, cuidar de la casa común. Y ahí surgió una teología de liberación que es bastante amplia y ha repercutido en la encíclica del Papa. Leonardo, un aspecto que se pensaba no hace muchos años es que era una corriente que venía en declive, cuestionada por el Vaticano, cuestionada por los teólogos oficiales. Y la presencia de Francisco en 2013 vino como a revitalizar todo este pensamiento, toda esta tradición en América Latina. Dime, ¿cuál es el impacto del pontificado de Francisco en esta reflexión que parecía inhibida por la propia Iglesia? El problema es que los pobres han crecido en el mundo. Entonces los pobres siempre son un reto a la fe cristiana, porque pobreza significa injusticia, significa un pecado social, estructural, que atañe a Dios y atañe a los hijos e hijas de Dios. Entonces estaba siempre presente. Mientras existen pobres que gritan, hay cristianos que escuchan eso y se comprometen para liberarlos. Ahora que viene un papa de ese ámbito de iglesia, eso nos ha reforzado mucho. Y lo primero que hizo fue encontrar teólogos de la liberación, como Gustavo Gutiérrez, John Sobrino, Arturo Pauli. Yo mismo fui invitado, pero hubo un problema en el Vaticano, no pude ser recibido. Una especie de reconciliación, más que bien apoyar esa línea, porque el Papa es muy cercano a todo el mundo de la pobreza y ve esa teología como una forma de dar los términos adecuados para una pastoral de compromiso, de liberación, más que de liberación, él utiliza justicia social a nivel mundial. No, sin duda, Leonardo, la presencia de Francisco ha revitalizado esta corriente, uno se percibe, hay menos temor incluso en las reflexiones, reuniones, etcétera. Pero también algunos plantean que hay diferencias. La teología evidente de la liberación en América Latina no es una sola, como lo has dicho. ¿Cuáles podrían ser los reparos donde el Papa no entraría en esta gran corriente teológica? Yo creo que la comunión de intenciones, de lenguaje, es tan grande con los discursos, especialmente las actitudes que él tiene, de abrazar a los pobres y continuamente hacer las críticas al sistema del capital como un sistema antivida, asesino. Y eso nos ha acercado mucho a nuestro lenguaje y a la línea de fondo de la teología. Yo no sabería qué reparos que el Papa pudiera hacer. Yo pienso tal vez, toda esa reflexión que en Estados Unidos se hace muy fuerte, pero también en América Latina, sobre la teología de género, la función de la mujer y su lugar en la iglesia, la reivindicación incluso de tener una función sacerdotal. Ahí el Papa se aleja un poco a eso. Y ahí creo que hay que aceptar que él puede tener otra línea. Ya. No, indudablemente que, como lo has planteado, la teología de la liberación está viva, muy fuerte, se ha diversificado, a pesar de que muchos no lo quieren ver o no lo hemos visto, pero la teología india en México evidentemente es muy fuerte, hay un crecimiento de la teología y el pensamiento de la mujer, y bueno, ahí va. Y con este Papa, evidentemente que las cosas han tenido otro tono, otra tesitura. Estamos conversando con Leonardo Boff sobre el pensamiento teológico en América Latina, en la teología de la liberación. Vamos a una pausa y regresamos a nuestro bloque final. Está usted en Sacro y Profano. Regresamos, un privilegio tener en el estudio y en Sacro y Profano a Leonardo Boff. Estamos conversando desde una perspectiva amplia, histórica, las repercusiones del pensamiento teológico en América Latina y sobre todo el estatus de la teología de la liberación. Leonardo,
Este Papa que es abierto, que es latinoamericano, que simpatiza con esta gran corriente de pensamiento teológico, está siendo tremendamente avasallado, cuestionado abiertamente en redes, en la televisión, por sectores conservadores. Tú lo has defendido, Víctor Meso, en una carta muy dura, cuando él cuestionó hace algunos años al Papa Francisco, y recientemente la derecha, ultraderecha católica cercana a los lefebristas, acusan de hereje al Papa. El Papa está simbrando, está moviendo temas, y la derecha se siente portadora de la legitimidad para acusar a un Papa de pensamiento herético. Sí, yo creo que lo que escandaliza a la vieja cristiandad europea es la figura del Papa, absolutamente despojado, sin los símbolos de poder, ningún símbolo de poder. Ellos estaban acostumbrados a una figura faraónica con toda solemnidad, y él no, como un seguidor de San Francisco, que ni siquiera vive en el palacio, vive en una casa de huésped, y como me lo ha dicho, así es más difícil que me envenenen, porque come junto con los demás. Y él es muy paciente, muy tolerante, se permite las críticas y ha dicho que no va a condenar a nadie en su pontificado, porque quiere dirigir la iglesia en el amor y el diálogo. Entonces acepta las críticas, pero es una osadía, yo creo una arrogancia e incluso un error teológico. Acusar a más alta instancia de la iglesia, que es una instancia pastoral y doctrinal, de herejía. El Código de Derecho Canónico lo dice claro. El Papa puede juzgar a todos, pero nadie puede juzgar al Papa. Entonces, acusarlo de herejía es casi, digamos, de producir risa. Y el Papa, lo interesante es que él no se defiende, él sigue su camino, predica y sigue, digamos, la tradición de Jesús, que es la centralidad del amor, la apertura hacia todos, y vivir las acusaciones en el espíritu de las bienaventuranzas. Aprende de ellas, las escucha, no se defiende y hace críticas a sacerdotes e incluso a cardinales que tienen un rostro de vinagre, que son tristes como van al propio entierro. Yo hice unas pequeñas críticas en mi libro Iglesia, Carisma y Poder. Me han castigado. Si yo leo mi libro ahora, es un libro de piedad, porque no tiene nada de eso que el Papa dice. Incluso ahora que estuvo en Colombia fue durísimo con los obispos, con los sacerdotes, habló de corrupción al interior de la iglesia, de carrerismo, en fin. Leonardo, ¿cuáles serían los temas que tú recomendarías a los teólogos acá en México, a los cristianos, a los grupos, a profundizar? O temas nuevos, o a profundizar cosas que están ya madurando en el pensamiento teológico de América Latina. Yo creo que hay un desplazamiento de las cosas, que la centralidad no es más la iglesia, sino que es la humanidad, que es la casa común, la tierra, la amenaza del calentamiento global, de una eventual guerra nuclear que puede destruir toda la vida y la especie humana. Y el Papa muy preocupado en esto. Entonces, la pregunta para él no es qué futuro tiene la iglesia, sino cómo la iglesia puede garantizar un futuro para la humanidad, para la tierra, y ahí pone el acento. Entonces, yo creo que la teología tiene que pensar esos temas que atañen a toda la humanidad, efectivamente desde la fe, pero siempre unas perspectivas de producir esperanza, empeño en cuidar de la casa común y de tener relaciones más en función de la vida, ¿no? De la superexplotación de los sistemas de la vida. Entonces, yo creo que esos temas, que diría más profanos, pero de una lectura desde la fe, hace que la teología se renueva y tenga un aporte a la reflexión que es más general, sociológica, política, y ahora puede agregar esa que viene del campo religioso, pero con efecto político y social. Leonardo, se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Estás próximo a cumplir 80 años.
Sí. Y la experiencia de vida, la reflexión, te ha convertido en una persona sabia para muchas cosas, patriarca incluso para muchos movimientos, comunidades de base, etcétera. Y por lo tanto, tu voz, tu reflexión tiene mucho peso entre los cristianos de este continente. ¿Cómo ves a futuro esta iglesia? ¿Cómo ves estos jaloneos de un papa que desde arriba quiere hacer cambios y reformas, pero desde abajo hay una inercia de una iglesia que no quiere o le cuesta trabajo entrar en una nueva lógica con la cultura contemporánea? Yo creo que la iglesia tiene que se desoccidentalizar, despatriarcalizar y asumir en serio la planetización, la globalización como un reto para la iglesia, de estar presente en todos los países, no como grande institución, sino con una red inmensa de comunidades que se encarnan en las culturas locales y hacen un ensayo de un cristianismo de diálogo con esas culturas, con rostro diferente, pero con las mismas referencias al Evangelio, la figura de Jesús, y el Papa como el animador de todas esas iglesias que va por el mundo animando y respetando las diversidades. Y curioso que en eso las iglesias evangélicas están apoyando al Papa. Entonces el problema es que la iglesia que sea realmente católica, es decir, realmente universal, del mundo, de la globalización, y no solamente de la vieja cristiandad europea que nos ha colonizado, que nos quiere mantener en esa recolonización. Leonardo, pues yo te agradezco mucho, hay muchas lecciones, pero quizá una de ellas, la más importante, es que este pensamiento teológico latinoamericano está más vivo que nunca y que tiene nuevas rutas, nuevos derroteros que merece la pena seguir explorando. Muchas gracias y por supuesto yo agradezco su presencia y le espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.